Porque hasta las afueras del juzgado de garantía de San Fernando llegó un grupo de personas para protestar en contra de la decisión de la justicia que dejó libres a los presuntos abusadores de una parvularia. Ella, esta es la parte más dramática de la historia, se suicidó un mes después de ser víctima de esta agresión. Para profundizar sobre este tema y acerca de los criterios de fiscales y de jueces en estos casos, nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Ortuztegui. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Lo que los familiares y los amigos de la víctima de esta agresión se preguntan, y con toda razón, es ¿quién toma la decisión? ¿Es responsabilidad de los fiscales que hicieron mal su pega? ¿Es responsabilidad de los jueces que no tuvieron un correcto criterio? ¿O simplemente la justicia es así? ¿Por qué estas personas acusadas de la agresión sexual quedan en libertad? Bueno, primero aclarar un poco la noticia, porque inicialmente incluso se habló que la víctima se habría suicidado después de que se habría perdido un caso por violación. Así como nos llega a nosotros la información. Entonces, primero explicar que esto se produce cuando se está iniciando el proceso penal. La causa no tenía ni siquiera un mes de antigüedad, por lo tanto se estaba tramitando. No hay ningún fallo todavía. No hay ningún fallo, ni se ha perdido ningún juicio, sino que únicamente estamos en la primera etapa del proceso normal, dentro de los parámetros normales, podríamos explicarlo de alguna forma. Sí, lo que provoca mucho dolor a los familiares es que mientras este proceso se lleva a cabo, los presuntos abusadores estén en libertad y que no haya una medida cautelar más drástica. Voy a explicarlo para que se entienda. El juez de garantía que revisa la detención efectuada por Carabineros, de ese procedimiento estimó que esa detención había sido ilegal por parte de los funcionarios de Carabineros. El delito que supuestamente se le imputan a estas tres personas es un delito de robo con violencia y también un delito de abuso sexual contra una persona mayor de edad, que es la víctima que posteriormente se suicida. Esa declaración de ilegalidad se puede apelar en el caso del robo y no se puede apelar en el caso del abuso sexual. Esa apelación se presenta después por escrito, ¿ya? Sin perjuicio de la ilegalidad de esa detención, el fiscal procedió a formalizar la investigación contra los tres imputados por los delitos que les estoy explicando. Eso significa que les comunica ante un juez de garantía cuáles son los cargos o cuáles son los hechos por los cuales el fiscal los va a investigar. Y esa es la etapa inicial del procedimiento. Ok, ahora la pregunta es, si hay una detención ilegal, pero el fiscal insiste en que los delitos están allí potencialmente y que esas personas que están ahí son efectivamente los sospechosos, ¿no se puede dejar en detención preventiva a alguien, en prisión preventiva? Sí, se puede hacer. A pesar de que la detención haya sido declarada ilegal. Sí, aunque se declare ilegal la detención, con la modificación de lo que se llamó la agenda corta, los fiscales pueden formalizar y pueden pedir medidas cautelares cuando estiman que están los antecedentes necesarios para... Sobre todo por la gravedad, además de lo que estamos Exactamente. hablando. Ahora, hay un solo problema que quiero explicarlo. Cuando se declara ilegal una detención, esa detención no se puede ampliar hasta el máximo de 3 días para poder recopilar antecedentes y formalizar en forma tiene que formalizarlo con lo que tienes ahí. Claro, se declara ilegal y no se puede ampliar la investigación inmediatamente, la detención, perdón, e inmediatamente tiene que formalizar. Entonces, y la información que yo tengo es que el fiscal habría pedido la medida cautelar de prisión preventiva al juez y esta no habría sido otorgada. ¿Por qué? Al fiscal. ¿Por qué no? No conozco los antecedentes del detalle, cuál fue el fundamento de la resolución para que el juez, en definitiva, no otorgara la prisión preventiva. No conozco el fundamento. Solamente le estoy relatando los hechos los antecedentes que yo sé. Pero ¿a qué puede apelar, en el fondo, un juez en su razonamiento para no darla? A ver, en forma teórica se analizan 3 cosas. Primero, si hay antecedentes respecto a la participación. Es decir, si de los antecedentes que acompaña Carabineros al fiscal y que el fiscal se los presenta al juez, están los antecedentes que explican claramente la participación de las 3 personas que están sentadas al otro lado de la mesa. Segundo, se determina si en esos mismos elementos aportados por la policía al fiscal están los antecedentes para acreditar los hechos, es decir, elementos de facto que permitan decir aquí estamos ante un robo y aquí estamos ante un abuso sexual agravado. Y en tercer lugar se analiza otras circunstancias, como por ejemplo si la libertad del imputado constituye o no peligro para la seguridad de la sociedad, si podría afectar el desarrollo de una investigación, si puede afectar la seguridad de las víctimas, etcétera. Esos son los 3 pasos que se analizan. Ahora, si uno de estos 2 primeros elementos, la participación, los hechos, no están suficientemente
suficientemente fundado los antecedentes que aporta a la policía al fiscal, evidentemente el juez tiene los fundamentos para decir, mire fiscal, yo a usted no le otorgo la prisión preventiva. Uno de los reclamos que hacían los familiares era que en su versión el fiscal no había concurrido personalmente, sino que había hecho esta gestión por teléfono. ¿Eso es una mala práctica? ¿Qué gestión se habría hecho por teléfono? La verdad es que no sé. La de pedir que quedaran detenidos los tres sospechosos. No. El control de la detención o comparecencia judicial que establece el artículo 132 es personal. Concurre el fiscal o el abogado asistente del fiscal. No se puede realizar un control. ¿Quién fue? ¿El fiscal o el abogado asistente? La verdad ¿No es que lo sabe? no lo sé, pero Ya. no se puede realizar una audiencia de control de detención sin el fiscal. El fiscal tenía que haber estado presente necesariamente ahí dando los argumentos. Necesariamente. O su asistente. Pero ¿no marca una diferencia eso? Si es el fiscal o el asistente el que va. Necesariamente, además, debe formalizar un fiscal o un asistente, tiene que estar presente. Sí. Por lo tanto, por teléfono, evidentemente que no fue. A lo mejor es posible que otro tipo de diligencia o solicitud hayan sido en forma telefónica. ¿O que haya sido asistente? ¿Y que haya estado No. Me estoy refiriendo a que se hayan solicitado, por ejemplo, una orden de yo me allanamiento refiero que a lo en forma mejor lo que están diciendo los telefónica. familiares es que tal vez fue el asistente y no el fiscal el que estuvo ahí. Es no que lo saben. ahí estaríamos especulando. La verdad es que es tan legítimo que asista un abogado asistente como asista un fiscal a esa audiencia preliminar. No hay ninguna diferencia Hay técnica. otra diferencia más respecto del tema del reconocimiento. Hay información de prensa que señalan que la mujer no los había reconocido con total certeza. Los familiares dicen que sí y que más de una vez. Entonces hay informaciones contradictorias. ¿Tiene algún antecedente usted respecto al tema del reconocimiento? No, del caso yo no tengo antecedentes, no conozco los detalles, pero evidentemente si la víctima no es capaz de reconocer a las personas que fueron sus atacantes y no tenemos testigos o no tenemos pruebas biológicas, por ejemplo en el caso de un caso de abuso o de violación o de otro que deje elementos físicos, evidentemente el juez lo tiene presente para efecto de resolver si deja o no en prisión preventiva a una persona. Pedro, le quería plantear otro tema a raíz de lo que ha pasado en los últimos días, porque los fiscales han sido muy críticos cuando ha habido desde el gobierno, por ejemplo, cuestionamientos hacia su accionar en determinados casos. Y ahora tenemos un caso similar, pero en el cual el gobierno está realizando críticas hacia la Corte Suprema por su accionar también en fallos judiciales. ¿Empatiza usted con la preocupación de la Corte Suprema que siente que están invadiendo su territorio cuando el gobierno se pronuncia de alguna manera sobre resoluciones judiciales? Un poco complicada. Lo que pasa es que yo entiendo a la ministra, pero ella tiene una formación de ingeniero. Yo tengo una formación de abogado. Y como abogado, a nosotros nos inculcan y nos enseñan a respetar los fallos de los tribunales. Y para nosotros la Corte Suprema siempre va a tener la última palabra, salvo los tribunales internacionales, como por ejemplo el caso Atala. Pero siempre la última palabra la tiene la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice lo que es de un color o de otro y resuelve la controversia que se somete. Técnicos? La Corte Suprema puede resolver sobre todo los antecedentes que se le sometan a su discusión. ¿Incluso materias técnicas? Generalmente, cuando usted va a ver casos civiles, casos mineros o temas penales, se analizan temas técnicos de distinto orden. Los tribunales entran a conocer áreas técnicas de las distintas áreas que se le someten a su análisis. Son materias controvertidas que se dan, por ejemplo, en el ámbito minero, como el caso de Codelco, como el tema medioambiental, en el caso de la Central Castilla, en el ámbito penal, como es el caso Bomba, y así distintas áreas del derecho. ¿Dónde está el límite entre acatar y comentar? Porque muchas veces hemos escuchado que los fallos se acatan y no se comentan. ¿Hasta dónde entra la libertad de expresión que dice el ministro del Interior y que dice la ministra de Medio Ambiente, que ellos tienen de opinar sobre un fallo? ¿Cuándo se llega a interferir en el accionar de otro poder del Estado? Yo creo cuando las personas que son interpeladas o cuestionadas sienten eso, digamos. En este caso, precisamente mañana el vocero de la Suprema señaló que iban a hacer un pleno extraordinario para determinar si existe ese sentir o no y si hay o no una afectación al ejercicio legítimo de la jurisdicción por parte de los miembros de la Corte Suprema. ¿A usted le parece prudente que el gobierno comente fallos? ¿Está bien, está dentro de sus atribuciones o deberían simplemente limitarse a acatarlo? Lo que pasa es que son intereses que yo logro entender, digamos. El gobierno está preocupado por la generación de energía para el proyecto de futuro del país. Y eso es entendible que los ministros estén preocupados. Y evidentemente este fallo afecta o podría afectar evidentemente al desarrollo de proyectos eléctricos al futuro. La ministra dice que no, que están preocupados por el medio ambiente. Mejor aún. Mejor aún que además estén preocupados del medio ambiente. ¿Usted cree que se cruzan las dos cosas? Bueno, claramente.
Pedro Urtuztegui, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. No, gracias a en ustedes. Chile. Gracias.